Bien, entonces continuemos la reunión aquí. Estamos dando como ideas de los ejercicios que aparecen aquí en esta sección. Entonces me han preguntado por el ítem A del ejercicio 52. Entonces nos dicen que z igual 0 es un polo. Debemos determinar el orden del polo. Y de esa forma luego usar ese orden para calcular el residuo. Bien. Entonces va a ser sencillo porque noten lo siguiente. La expansión en serie de Taylor de la función coseno de z comienza con 1. Es 1 más... El hecho fundamental, no me acuerdo la otra parte, es que comienza con 1, porque recuerden que la función sin derivar evaluada en 0. Ese es el primer término de la expansión de Taylor. Entonces, y coseno de 0 es 1. Me va a quedar 1 sobre 0 factorial. 0 factorial es 1. Entonces, ese primer coeficiente de la expansión de Taylor de coseno es 1. Y de ahí ya comienzan a aparecer factores pares de z. Z a la 2n sobre n factorial con un signo ahí, creo. Pero el hecho fundamental es que ese primer coeficiente es 1. Por lo tanto, no se puede cancelar ningún factor de z del denominador con alguno del numerador. Porque para que ocurra esa cancelación, el primero también tiene que tener el z. Así como les mostré con la función seno. Su expansión de Taylor desde el primer término contiene z. Entonces, al notar eso, al usted escribir esa expansión de Taylor y notar eso, como no ocurre ninguna cancelación del factor de z, entonces concluimos que z igual 0 es un polo de orden 3. Listo, entonces resolvimos la mitad del ejercicio ya. Ahora nos piden calcular el residuo. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos la función, que es toda coseno de z sobre z al cubo, la multiplicamos por z al cubo, como dice la fórmula general para calcular el residuo. Entonces, ese z al cubo que sombrea ahí azul, desaparece ese factor al hacer esa multiplicación. Y me va a quedar solamente la función coseno de z. Luego de eso, ¿qué dice la fórmula? Que debemos derivar ¿cuántas veces? Si el orden del polo es 3. 2. Entonces derivamos 2. Entonces derivamos 2 veces. La derivada del coseno es menos seno. La derivada de seno es coseno. Entonces, Quedaría menos coseno. daría menos coseno. Por lo tanto, cuando tomo el límite cuando z tiende a 0, como que coseno puedo sustituir z por 0 y me daría menos coseno de 0, es decir, menos 1. En conclusión, ese residuo es menos 1 y el orden del polo es 3. Entonces eso resuelve el ejercicio en el ítem A. ¿Quedó claro? Ok, profe. Sí, sí. Bueno, entonces eso. Ahora sí, permíteme. Los ejercicios son, de verdad, uno se pone a mirar y no son complicados, ¿no? ¿Cuál podría ser complicado aquí? Ve, aquí determina el orden del polo. Por ejemplo, este ítem C sí podrías, no es complicado, pero sí como hacer un análisis adicional aquí. Porque C no viene aquí. Entonces, noten que aquí nos dicen, lo primero es calcular los polos. Y los polos nos van a dar de esta forma, cuando z es de la forma nπ. Ustedes saben que la función seno es 0, toma valor 0, siempre en el eje real. Entonces, el primer valor donde la función toma 0, el valor 0 es en 0. Luego da un giro, un medio giro, entonces vuelve a tomar el valor 0 en pi. Luego en 2pi, luego en 3pi, 4pi. Entonces, esta es la fórmula que da aquí. Para todos los z en la forma de nπ, se me anula este denominador. Entonces, todos esos son
Son singularidades. Luego, ¿qué debemos hacer? Que determinar el orden de esas singularidades, ¿no? Entonces, una cosa que podríamos hacer es hallar la expansión de Taylor de la función seno de z, y eso elevarlo al cuadrado, y luego hallar la expansión de Taylor de la función a la z, y ver qué factores se cancelan ahí para determinar el orden. Sin embargo, aquí teníamos que hacer cuentas, ¿no? Pero no es difícil decir. Por ahí usa este límite que ya sabemos que es 1, por la pregunta que hizo el compañero hace un momento. Entonces, pueden mirarlo ustedes y si surge la inquietud, lo hacemos aquí en clase. Luego preparo con notas. Pero el resto de ejercicios no veo que, salvo ese, que es el último, de hecho, no veo que haya dificultades así. Porque miren este aquí, este 51B, uno lo puede resolver. Bueno, de hecho aquí es sencillo también porque ya nos están diciendo cuál va a ser el polo. Entonces no hay que calcularlo. Porque si nos hubiesen dado solo la función así, tendríamos que usar fórmula cuadrática y hacer la sustitución W igual a z al cuadrado y aplicar fórmula cuadrática para encontrar dónde se anula este denominador, que va a tener 4 raíces porque la ecuación es de orden 4 aquí. Sin embargo, eso no es necesario hacerlo porque aquí ya nos están diciendo cuál es el polo. El polo es e a la pi sobre 3. Entonces ustedes usan eso y verifican de qué orden es ese polo ahí. Puede ser de orden... Es muy probable que sea un polo de orden 1. Pero como esta ecuación tiene 4 soluciones, van a aparecer 4 factores. Y los 4 factores pues, están elevados a la 1, entonces va a ser de orden 1. Y luego para saber el residuo, pues multiplican toda la función por z menos e a la pi tercios. Ven, se cancela ese factor ahí y luego toma el límite. Bueno, más o menos eso que les digo. Bien, ahorita sí ya estamos preparados para, bueno, ya llevamos suficientes residuos para comenzar en la parte de contorno de integración. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar aquí en esta sección. Contorno integrales. Integración. Entonces recuerden cómo es que vamos a definir la integral en variable compleja. Voy a escribir una nota, voy a usar hoy el libro, pero si es necesario puedo hacer unas notas como a las que ustedes están acostumbrados. No sé si les gustan más notas o solamente mirar aquí en el libro y... Profe, sí, notas porque el libro está en inglés y siempre es complejo. Es complejo como el curso, como las funciones, complejo como las funciones. Bueno, pues puedo escribir las notas. Como ustedes no me dicen nada, pues yo dije, bueno, seguro ya están aburridos de ver esa letra mía, que no es la mejor. Pero sí se entiende más, profe. Claro, las notas se entiende más. Sí, profe, sí se entiende más. Bueno, entonces voy a seguir haciendo notas. Entonces, por hoy, pues, estudiamos así. Entonces, la idea del contorno de integración es, bueno, primero vamos a definir la integral de una función. Entonces, sin embargo, antes de eso, recordemos una cosa, que aquí cuando uno tiene esta expresión integral de f de z, olvidémonos de esta c por un momento. Entonces recuerden que uno busca una función, es decir, las mismas reglas de integración que se usaban en variable real van a funcionar.
Por ejemplo, la integral de z a la n, o bueno, como un caso particular, la integral de z al cuadrado de z es z a la 3 sobre 3. ¿Se acuerdan de esas reglas? Entonces, esas mismas reglas se aplican aquí. Sin embargo, la diferencia es que nosotros, en este caso, nosotros tenemos todo el plano para integrar. Es decir, cuando teníamos la integral de variable real, nosotros integramos en un intervalo entre a y b. ¿Por qué? Porque nuestro mundo era una línea recta solamente. Sin embargo, aquí la variable z se puede mover en el plano. Entonces, entre a y b, si yo defino dos puntos, el punto A que está aquí, el punto B final, existen infinitas curvas que los unen. ¿Sí notan? En cambio, si yo defino el punto A en el eje X solamente, mi mundo es solamente la línea recta. Si yo defino el punto A y el punto B, el único camino que los une, ¿qué es? Sin salirme de la línea recta, pues es el intervalo AB. Entonces, es una diferencia fundamental. Aquí entre dos puntos existen infinitos caminos que los unen. Entonces, por eso, en eso ya empieza a generalizarse la integral. Ahora, ¿cómo es que uno definía la integral en el caso de variable real? Usando las sumas de Riemann. Recuerdan que uno hacía lo siguiente. Definían los intervalos. No sé si aquí hay un dibujo de eso. Ah, no, aquí ya no hay. Yo sí tengo aquí notas de otro curso que yo doy de integración. Bueno, sí, es mejor escribir las notas. Les puedo explicar mejor. El libro no hace Sí, mucho profe. tiempo. Pero bueno, hagámoslo hoy así, solo por experimentar otros métodos. Yo tengo que definir la integral. Entonces podemos pensar que la integral, como en el caso de variable real, es el área bajo la curva, ¿no? Entonces uno hacía la aproximación, por ejemplo, con rectángulos. Entonces uno hacía una partición del intervalo AB en n intervalos, todos ellos con longitud delta x igual a b menos a sobre n. Entonces, uno después evalúa la función en un punto de cada uno de esos intervalos. Por ejemplo, aquí tengo el intervalo, digamos, entre z menos zi menos 1 y zi. Tengo ese intervalo. Entonces, esa va a ser la base del rectángulo y la altura va a ser la función evaluada en un punto medio ahí. Entonces, veamos aquí mejor la fórmula. Entonces, dice así. La integral de contorno a lo largo de una curva C, que es la que está ahí en el plano. Estamos haciendo la parte teórica solamente, la explicación de cómo se define. Va a ser esta sumatoria. Entonces va a ser hacer esa partición. Esto sería la base de los rectángulos, trayendo esa idea de variable real. Entonces sería la base por la altura. Y ese z con ese subíndice ahí arriba, quiere decir que estoy tomando un número complejo entre zk-1 y zk. Entonces, esta expresión que está aquí se puede pensar así como el área de un rectángulo complejo, así. Y ahí, bueno, voy sumando los n rectángulos que yo definí en mi partición. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo hago delta de z acá, es decir, la base ser más pequeña, entonces la aproximación del área bajo la curva se haría mejor. Por lo tanto, en el límite, cuando esas bases son pequeñas suficiente, eso va a ser la integral de la función f de z sobre la curva C. Entonces, esto se trae completamente las ideas de la definición de la integral en el caso de variable real. Entonces, aquí está la suma que se define.
con el subíndice n para decir que son n intervalos. Y bueno, aquí lo que yo les decía, ¿no? Si n crece, si n es grande suficiente, la partición es más pequeña. Por lo tanto, la suma de Sn se aproxima al valor de la integral. Y aquí hace una definición, una observación importante, es que la integral no va a depender de la curva que se tome, que une los puntos A y B. Entonces, hay muchas curvas que los pueden unir, pero eso uno ve de qué forma más eficiente integrar. Si usando, por ejemplo, una línea que los una o una forma parabólica, etc. Entonces, sí podría preparar unas notas adicionales. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Recuerden que cuando nosotros estudiamos las condiciones de Cauchy-Riemann, nos enfocamos mucho en escribir la función f de z. Permítanme un segundo. Cuando nosotros estudiamos las condiciones de Riemann, escribíamos la función así, en la forma uxy más bxy. ¿Quiénes son estos xy? Bueno, son las coordenadas cartesianas del número complejo z. Bien, entonces z lo escribíamos así. Y luego de hacer esa sustitución, logramos escribir nuestra función de variable compleja de esta forma, donde u es la parte real y b es la parte imaginaria. Y el diferencial de z, entonces este diferencial aquí, también lo escribíamos de la forma como un diferencial de x y un diferencial de y. Y esto sí, eso se mostró cuando estudiamos condiciones de Cauchy-Riemann y en particular cuando las probamos. Yo escribí el de z así como de x más y de y usé caminos. Yo suponía, usé delta de, no, usé fue delta de x más y delta de y. Entonces usé caminos. Entonces supuse que delta de x era 0 y delta de y no, y etc. Esta notación ya estamos acostumbrados. Por eso reescribí esta integral usando las coordenadas cartesianas. Entonces, esta parte de aquí va a ser, esta primera parte va a ser f de z, y el diferencial de z aquí lo escribí parte real, que es el de x, y veces el de y, la parte imaginaria. Bien, entonces son formas de escribir esa integral sobre la curva c. ¿Y qué hace uno aquí? Si uno desarrolla esta multiplicación, aquí está esto entre paréntesis. Si uno desarrolla esta multiplicación aquí con el corchete, entonces, y asocia lo que tiene el diferencial de y el diferencial de y, le va a caer entonces esta expresión. La integral de f de z va a ser la integral de u de xy con respecto a la variable de x menos b de xy con respecto a la de y. Y lo mismo acá, pero trocan órdenes. Lo que antes integré con respecto a y aquí, lo integro luego con respecto a x. Y lo que integré con respecto a x acá. Sucede porque por aquí va a aparecer un i al cuadrado cuando haga esta multiplicación. Y entonces, bueno, este menos aparece por eso. Entonces, ahí esos son cuentas. Sin embargo, nosotros ya nos han dado la fórmula, pues, resumida ahí. Entonces, ¿qué va a aparecer? Cuando nosotros estudiamos cálculo multivariable, por ahí van a aparecer integrales de línea. Entonces, estas que quedaron aquí, transformamos la integral compleja en dos integrales de línea, que son estas dos. Entonces, debemos entonces recordar cómo se hacen las integrales de línea. Pero es eso más o menos. Sí, dando una idea, una primera aproximación aquí al concepto. ¿Está bien? ¿Hay preguntas sobre esa parte ahí? ¿O qué? ¿O mejor las notas, sí? Opino que sí.
Sí, profe. Bueno, entonces, Sí, es más entendible con las notas. ¿sí? Entonces tomemos esta clase de hoy como una aproximación al concepto, así no se preocupen si no entiende todos los detalles. Es una primera lectura, pues. Pues sí, cuando yo preparo la clase hago una lectura así, por encima de lo que está sucediendo. Pensémoslo así, como una primera lectura. Y luego lo hacemos, luego vamos a hacer unas notas para entrar en los detalles que son importantes. Entonces, aquí nos dan el primer ejemplo, dice, evalúe la integral de contorno de la función z al cuadrado de z. Entonces, aquí aparece la función y nos dicen cuál es la curva. Entonces, aquí esto quiere decir a lo largo de la curva C. ¿Quién es esa curva C? Entonces va desde el punto menos 1 y al punto 5 más y 3. Entonces noten que aquí, cuando definen la curva de ese modo, se le está dando un sentido a la curva, porque me están diciendo que la curva va de un punto, entonces debo ubicar ese punto, porque está aquí en el plano complejo. Y eso me da ya el sentido de la curva. Va en la dirección derecha hasta llegar al punto 5 más 3i, que es este aquí. Pero además de eso dice cómo se acerca, ¿no? Porque yo me voy a poder acercar así, con una línea recta simplemente. Pero dice que primero va al punto 5i y luego sube al punto 5 más 3i, ¿no? Entonces, en fin, aquí está la curva la curva C, y está el sentido. Entonces tenemos que calcular la integral de contorno de la función en esa curva. Entonces, lo primero que debemos hacer es transformar la integral de esta forma, escribirla así. Entonces debemos saber cuál es la parte real e imaginaria de la función z al cuadrado. Entonces hacemos eso. Entonces, recordemos, z al cuadrado es lo mismo que, recuerden que si z es x más y, es lo mismo que tener x más y al cuadrado. Si uno realiza ese cuadrado ahí usando la fórmula del binomio al cuadrado, de hecho esto también se hizo en clase presencial. Entonces concluimos que z al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces esta va a ser la función u, que es la parte real, la función u de xy. Y la parte imaginaria va a ser 2xy. Bien, siendo fórmula del binomio aquí, al cuadrado, teniendo en cuenta que el cuadrado es menos 1. Entonces, bien, aquí el siguiente paso ya se hizo la sustitución. Entonces, ¿qué sustitución? Bueno, dice aquí el resultado 4.42. Esa integral va a ser la parte real, integrándola con respecto a x, menos la parte imaginaria integrándola con respecto a y. Entonces, eso es lo que aparece aquí. Y la parte real, que es esta, como ya vimos, integrándola con respecto a x, menos la parte imaginaria, que es 2xy, integrándola con respecto a y, más y veces, ahorita se trocan los órdenes, entonces va a ser la parte imaginaria integrándola con respecto a x, que ya la integramos con respecto a y aquí, más la parte real aquí, integrándola con respecto a y. Bien, entonces simplemente hemos seguido una fórmula, no hemos hecho nada más. Entonces lo que hicimos fue escribir z al cuadrado de la forma uxy más bxy y sustituimos los valores y usamos la fórmula 4.42. Entonces ahorita sí continuemos aquí. Entonces, ahorita aquí es donde a lo largo de la curva C, entonces lo podemos hacer por partes. O el camino C. Entonces noten aquí. El camino C va del punto A a B y el punto B al D. Entonces, la primero que voy a hacer, podría hacerlo. La integral satisface las mismas propiedades que
la de variable real. Por ejemplo, si yo tengo la integral de a a b en variable real y yo escojo un punto c medio, entonces la integral de a a b es lo mismo que la integral de a a c y de c a b. Entonces esa misma idea se está usando aquí. Como yo quiero integrar desde a hasta d, puedo hacerlo por partes. Entonces primero hago de a a b. Bien. Entonces eso es lo que aparece aquí. Quedan otros 10 minutos. Entonces la integral de a a b, ¿cómo es que se hace esta integral aquí? ¿Cómo se definió? Entonces noten lo siguiente. Noten que cuando estoy en esta curva de A hasta B, aquí, si ustedes notan la parte imaginaria, la altura es constante igual a 1. Noten. Y es igual a 1 constante. Y el X sí varía entre -1 y 5. Entonces yo estoy parametrizando, digámoslo así, parametrizando esta línea. Para parametrizarla, ¿qué debo decir? Que son todos los puntos de la forma X, 1, porque Y es 1 aquí, cuando X varía de -5 a 5. No se preocupen que esta es una primera lectura. Voy a hacer ejemplos en notas como para explicar mejor esto. Pero hoy, entonces, hagámoslo así, pero no quiero que se estresen porque no estoy claro alguna cosa aquí. Bien. Una primera lectura, sí. Por curiosidad, vamos a ver cómo se hace eso. Así por encima. Entonces noten aquí, esta primera parte, esta integral aquí. ¿Qué pasa? Como yo estoy integrando en la línea paralela al eje X a B, entonces ahí, como les acaba de indicar, el Y va a valer 1, va a tener el valor constante 1, y el X sí va a variar entre -1 y 1. Entonces aquí es este 1, que viene del 1 al cuadrado, porque Y es fijo en esa primera parte. Y el X sí varía entre -1 y 1, que es lo que me está definiendo los límites de integración aquí, entre -1 y 5. Y la otra integral con respecto a X, entonces en este primer intervalo estamos haciendo solo las integrales con respecto a X. Entonces la otra integral con respecto a X es la que aparece aquí. Bueno, la que dice I, integral de C de 2xy de X. Entonces nuevamente, como estoy integrando en el segmento AB, en este caso Y vale 1, fijo. Y el X varía entre -1 y 5. Entonces por eso aquí aparece solamente 2x, porque el Y ya vale 1. Y esa es la variación. Eso se llama una parametrización del segmento AB. Y luego de hacer eso, ¿qué me quedaron entonces? Me quedaron dos integrales sencillas de las que sabemos hacer desde toda la vida, pues. Esas en variable real, miren. Quedó esta integral sencilla. La primera parte da x a la 3 sobre 3. Entonces me da esta parte. Y la integral de 1 es x. Y la evaluamos entre 5 y -1. Y aquí lo mismo. La integral de 2x es 2x a la 2 sobre 2. Entonces el 2 se cancela y me queda el x a la 2. Y la evalúo entre 5 y -1. ¿Sí están viendo? No está tan difícil. Entonces me daría, al hacer esa evaluación, 36 más y 24. Entonces ya tuvimos una parte, pero ahí no hemos acabado, ¿no? Porque a eso tenemos que sumarle ahora las integrales con respecto a la variable y aquí, que esas dos fue las que nos faltó. Todo eso se hace a lo largo del segmento BD. Entonces eso que yo hice ahí, como lo voy a mostrar mejor en unas notas que voy a hacer entonces, se llama una parametrización de la curva. En este caso del segmento AB, que lo parametrizamos con la variable X, y afortunadamente el Y siempre tuvo un valor fijo 1. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, nos quedan 5 minuticos aquí vamos a acabar este ejemplo nomás.
y ahí voy a hacer las notas mejor, sí, porque sí hay muchos detalles que yo estoy hablando y que era mejor que los escribiera. Listo. Sin embargo, es bueno también que uno ir desarrollando esa habilidad de que yo voy hablando, ya ustedes saben más o menos. De vez en cuando voy a hacer una clase así, de vez en cuando. Pero sí, la próxima va a ser con notas. Pero primero yo explico bien el concepto y cuando ya lo hayamos estudiado, ahí sí puedo decir, puedo hablar por encima, así como hicimos hace un momento con singularidades, residuos, etc. Bien. Profe, tengo Entonces, integral. para la fecha límite para la entrega del taller es el viernes. ¿A qué hora? Es el viernes, pero el otro. No, de hecho, tienen como 15 días, ¿no? Hoy es 23. Ah, ok. O sea que el otro, hoy es 23. Bien. 23. Sí, van a tener 15 días. 15, 16 días. Que es el 8 de mayo. Y va a ser una integral. Y va a ser sencillo porque yo coloco como dos integrales de estas de contorno. De hecho, hay alguna que uno puede usar un teorema y simplifica todo. Y lo otro es de singularidad de cero y residuos. Entonces, no, es un taller de hecho más corto que los dos anteriores. ¿Y usted va a seguir dictando clases normal ¿Por qué? o... Ah, pues pregunto porque... Sí, cada que se pueda dictar clases se edita aquí en el horario de clase normal. Pero si yo tengo un imprevisto o alguna reunión de profesores que estamos haciendo a veces, pues ahí sí ya se hace un video y se envía luego y luego se hace un video, ustedes ven, y si quedan dudas las consultamos en la siguiente reunión. Ah, bien, profe, gracias. Lo posible sí voy a tratar de hacer la videoconferencia aquí, en vivo, pues, porque ustedes pueden aprovechar y preguntar. Esa es la ventaja. Preguntar en el momento. Sí, señor. Entonces, siempre que se pueda, voy a hacer en el horario de clase. No, bro, yo lo digo porque, pues como es el taller para hacer, entonces pues pensé que no iba a dictar más temas ni tanto. Ya. Usted dice que porque como asigné taller, deberíamos parar y, o sea, cuando abarquemos el contenido del taller, ahí ya hacer clase para ayudar en el taller, ¿así? Pues un poquito así, sí. Sí, eso se puede hacer, claro. Es decir, la primera sección, los primeros minutos, vamos revisando y ustedes me hacen preguntas o alguien muestra lo que tiene. Yo le doy pantalla ahí para que escriba lo que tenga hecho, etcétera. Entonces podemos dedicar una sección a eso, 40 minutos, aunque no creo que la usemos toda, haremos 20. Y el resto es continuar avanzando en la teoría. Pero sí, de hecho en las reuniones que hemos tenido con los profesores, sí estamos considerando que el contenido programático va a tener que reducirse un poquito, reducirse a lo fundamental. Y de hecho el contenido programático que está ahorita en la plataforma no es el que no es el que debería ser, porque ya hay unos temas que se cortaron del año pasado, una parte final ahí. Entonces voy a hablar con Rubén a ver para que actualicemos ese contenido programático. Entonces del actualizado, de hecho de ese actualizado, hay que hacer otro recorte más, teniendo en cuenta que no podemos avanzar a la misma velocidad haciendo clase virtual. Pero sí se va a ver lo fundamental, ¿no? La transformada de Laplace, la otra parte que sigue. Sí, transformar Laplace lo que sigue. Eso sí se va a ver y aquí no tengo el contenido programático, pero sí se va a hacer un corte que no afecte lo fundamental que se debe quedar de este curso, ¿no?
Entonces, sí, por eso podemos hacer lo que usted menciona, dedicarle tiempo a las dudas que ustedes tengan en las secciones. Bueno, entonces aquí, como nos queda un minuto nomás, ¿qué va a pasar? Hacemos la misma integral, pero a lo largo del segmento PD. Entonces, en ese caso, el X va a tener valor